Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Hoy vamos a estudiar lo inconsciente, la conciencia, la realidad. Última clase del curso. Señoras, señores, queremos comenzar esta clase con dos frases que he querido rescatar del texto que nos propone hoy Sigmund Freud, que es parte del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, denominado Psicología de los procesos oníricos. Una de estas frases es una cita que Freud hace de Platón, donde dice: el hombre virtuoso se conforma con soñar lo que el perverso hace en la vida. Y la segunda frase es: lo que creímos un monstruo resulta ser un infusorio. Damos comienzo a la clase Lo inconsciente, la conciencia, la realidad. En este último capítulo de la interpretación de los sueños, Freud va de alguna manera a rectificar algunas cosas de las que hemos ido hablando a lo largo del libro para hacer algunas aclaraciones y para no caer en un error. Porque hasta este momento Freud nos ha estado hablando de sistema consciente, sistema preconsciente, sistema inconsciente y conciencia dentro del aparato psíquico. Pero dice que hablar de sistemas nos puede hacer caer en el error de considerar que estamos hablando de localizaciones físicas en el aparato psíquico y que entonces esto nos puede hacer confundirnos, porque podemos pensar que los contenidos del aparato psíquico que se encuentran en lo inconsciente, cuando decimos que acceden a lo preconsciente, que no pueden acceder porque es condición del aparato, que lo inconsciente es inconsciente y no tiene acceso a la conciencia ni al preconsciente tal cual, así directamente, sino es a condición de ser deformado, de ser disfrazado, de ser transformado para poder expresarse de alguna manera en el preconsciente. Y a la inversa, es decir, un contenido preconsciente, cuando decimos que se ha quedado reprimido, no significa que haya pasado de la localización preconsciente a la localización inconsciente, es decir, que se haya producido un nuevo contenido en lo inconsciente haciendo referencia a ese contenido preconsciente. No es así, dice Freud. Y ahora en este texto nos va a mostrar cómo es el verdadero estado de las cosas. Y dice Freud, un poco recabando y retomando lo que vimos en la clase anterior de proceso primario y secundario, no se trata de localizaciones físicas, sino que son procesos. Podemos hablar del proceso consciente y del proceso inconsciente. Freud nos va a decir, se trata de procesos o modos de derivación de la energía psíquica, modos de descarga de la energía psíquica. Se trata de procesos o modos de derivación de la excitación. Entonces, una carga de energía, dice Freud, es transferida o retirada de una ordenación determinada de tal forma que un producto psíquico queda situado bajo el dominio de una instancia o sustraído del dominio de esa instancia. Sustituimos entonces una representación tópica por una representación dinámica. Aquí comienza Freud a trabajar la dimensión dinámica del funcionamiento del aparato psíquico, donde lo que se mueven no son las representaciones, no son las ideas, no es que se construya una nueva idea en una localidad diferente, no. Lo que se mueve, lo que es móvil, lo que se transfiere son las cargas de energía psíquica, es la excitación.
A pesar de esta aclaración y de esta rectificación que realiza Sigmund Freud, él nos avisa de que va a seguir utilizando la representación como sistemas, sin caer en un abuso de este modo de representar lo psíquico y, por supuesto, haciéndonos esa advertencia de que lo que se transfiere, lo que se mueve es la inervación y no los productos psíquicos. Nos dirá, las ideas, las representaciones, los productos psíquicos en general no van a estar ubicados en ningún órgano del sistema nervioso, sino que están entre los órganos del sistema nervioso. Todo aquello que se puede hacer objeto de nuestra percepción consciente, de esa percepción que dijimos que teníamos receptores perceptivos hacia el exterior, hacia el mundo exterior de los estímulos, de fuera del aparato psíquico, pero que también teníamos un sistema perceptor hacia el mundo interior, hacia el mundo psíquico, de tal forma que a este sistema lo podríamos llamar sistema percepción-conciencia. La cara de la percepción sería la cara que está enfocada al mundo exterior y la de la conciencia sería el sistema perceptor enfocado al mundo interior, al mundo de nuestro psiquismo. Todo aquello que puede ser objeto de nuestra percepción consciente, de esa cara del sistema perceptivo hacia el mundo psíquico, todo aquello que puede ser percibido por la conciencia es virtual, nos dice Freud, como la imagen producida por la entrada del rayo de luz en los anteojos. En ese mismo sentido, es virtual todo aquello que podemos percibir con el sistema sensorial perceptor que está enfocado al mundo psíquico. Aquellos sistemas que nunca pueden ser percibidos por el órgano perceptual interior, es decir, son sistemas que no son nada psíquicos, los podríamos comparar con lo que serían las lentes del anteojo. Las lentes que lo que hacen es proyectar la imagen. Siguiendo con este paralelismo del aparato psíquico y el sistema de lentes de un anteojo, diríamos que la censura, esa línea continua que existe entre lo inconsciente y el preconsciente, que impide que el deseo inconsciente pueda acceder a lo preconsciente, esa censura sería equiparable a la refracción que sufre, que experimenta el rayo de luz cuando pasa de un medio a otro medio. Freud, ahora que tiene su sistema estructurado, articulado, formado, el esquema del aparato psíquico y de cómo funciona, va a compararlo con lo que dice la psicología. Estamos hablando de la psicología de los procesos oníricos. Y entonces rescata una frase de Lipps, un autor, que dice: el problema del inconsciente en la psicología es menos un problema psicológico que el problema de la psicología. El problema del inconsciente en la psicología es menos un problema psicológico que el problema de la psicología. También rescatará la frase de otro autor para mostrar cómo existen procesos psíquicos en nosotros que son absolutamente inconscientes, es decir, que no cuentan para nada con la participación de la conciencia. Entonces toma esta frase de Duprel que nos trae en el texto y que a mí me gustaría rescatarla y compartirla con ustedes, que es la siguiente: el concepto del alma va más allá de la conciencia, del mismo modo que la fuerza de atracción de un astro sobrepasa su esfera luminosa. El médico, el psicoanalista, no se da cuenta, no percibe los efectos del inconsciente hasta que
estos no se han hecho efectos de conciencia, que es cuando el paciente puede comunicarlos o cuando son objetos posibles de observación clínica. Pero estos efectos de conciencia pueden tener un carácter completamente distinto de los contenidos preconscientes que los han dado lugar y, por supuesto, no van a tener nada que ver con los deseos inconscientes que los han producido, porque en los efectos de conciencia recordamos que ya han experimentado una transformación, en algunos casos completa, es decir, se han deformado, se han disfrazado los deseos inconscientes para poder manifestarse en la conciencia, han sufrido todo el proceso de transformación efectuado por lo que llamamos el trabajo del sueño o el trabajo psíquico inconsciente. Entonces ahora la tarea del médico, la labor del médico o del psicoanalista va a consistir en que a partir de esos efectos de conciencia manifiestos del relato, del discurso del paciente, de la asociación libre en relación al sueño o en relación al síntoma, va a poder seguir el rastro, ¿no?, desde esos efectos de conciencia, siguiendo todas las representaciones intermedias, es decir, toda la asociación libre preconsciente del paciente o del soñante, para llegar hasta lo inconsciente en el que hunden sus raíces esas cadenas asociativas. Lo inconsciente ya sabemos que no existe en ningún lugar profundo ni escondido, sino que hay que producirlo. Lo inconsciente, el deseo inconsciente, se produce por interpretación. Así descubrimos que el efecto de conciencia es un producto psíquico lejano, muy lejano, de aquellos inconscientes, deseos inconscientes que lo han producido, pero han sufrido todo un proceso de deformación. Freud nos dice que la base general de la vida psíquica va a ser lo inconsciente. El círculo más amplio que se haya inscrito, ¿no?, en el círculo más amplio del aparato psíquico va a ser inconsciente. Y dentro de este círculo se va a enmarcar, se va a contener lo que llamamos la conciencia. Todo lo consciente tiene un grado preliminar inconsciente. Sin embargo, hay procesos psíquicos inconscientes que siempre se mantienen inconscientes. De tal forma, como decimos, que existe una actividad psíquica inconsciente en la que no tiene que participar para nada la conciencia. El inconsciente es lo psíquico verdaderamente real, dice Freud. La naturaleza interna del inconsciente nos es tan desconocida para nuestra conciencia, como lo es para nuestro aparato perceptual la naturaleza del mundo exterior. Es decir, conocemos tan incompletamente nuestro inconsciente como tan incompletamente conocemos el mundo exterior a través de nuestros órganos perceptuales. Muchas de las funciones que las teorías anteriores a la interpretación de los sueños habían atribuido al sueño y que parecían incluso disparatadas, funciones del sueño, entonces Freud nos va a decir que no son funciones propias del sueño, que son funciones propias del aparato psíquico y que son funciones que se van a producir no solamente mientras dormimos, mientras soñamos, sino que se van a producir también en la vigilia, que puede haber en la vigilia, en nuestra vida despierta, funciones psíquicas completas que son totalmente inconscientes, en las que no participa para nada nuestra conciencia. El disfraz del sueño, el contenido manifiesto, lo que recordamos, en muchas ocasiones nos hace confundirnos y atribuir
una sobrevaloración, una sobreestimación a la participación de la conciencia. Lo que para la psicología, dice Freud, sería un solo inconsciente, ¿no? Porque la psicología a veces habla incluso de una conciencia y un subconsciente, lo habrán escuchado ustedes muchas veces mencionar la palabra subconsciente, pero hemos de decir que desde ese esquema de aparato psíquico la conciencia sigue teniendo el papel principal. Y este no es el inconsciente del que habla Freud. El subconsciente del que habla la psicología no tiene que ver con el inconsciente del que habla Freud. Freud habla de un inconsciente que sobredetermina el aparato psíquico. Es decir, no es que sea la parte más importante del aparato psíquico únicamente, que lo es, sino que es la parte del aparato psíquico que produce a su vez a las otras partes. Produce al preconsciente y produce a la conciencia. Entonces, para el psicoanálisis, cuando hablamos de inconsciente, podemos hacer una distinción entre lo que sería el preconsciente y lo inconsciente. Lo inconsciente sería aquello incapaz de conciencia, es decir, nunca puede acceder a la conciencia. Tiene que ver con esos contenidos infantiles, reprimidos, intolerables para el aparato psíquico de un sujeto social, de un sujeto adulto, un sujeto del lenguaje, y que por lo tanto permanecen reprimidos. Nunca fueron conscientes tampoco, ni estuvieron en lo preconsciente, porque desde que se funda el aparato psíquico, desde que el aparato psíquico se divide en inconsciente y consciente, esos deseos, esos contenidos formaron parte del inconsciente. Son contenidos sexuales, infantiles y reprimidos. Y sería todo aquello que nuestra amnesia infantil, ¿no?, después de atravesar por el complejo de Edipo, este proceso complejo, esta serie de operaciones psíquicas que dan lugar a la formación de un aparato psíquico, de un sujeto humano, hablante, todos esos contenidos han quedado reprimidos, no han desaparecido, no desaparecieron del aparato. Nada de lo que estuvo alguna vez en el aparato psíquico desaparece, pero se reprimen, devienen inconscientes. Y el preconsciente serían pues esos procesos del aparato psíquico que pueden ser, con un pequeño esfuerzo de atención por parte de nuestra conciencia, pueden acceder a la conciencia. Son aquellos contenidos, representaciones, energía psíquica asociada, ligada a representaciones verbales. Y la condición, o sea, tienen que cumplir una serie de condiciones para estar en lo preconsciente. Pero entonces estos contenidos preconscientes no tienen nada que ver con los contenidos inconscientes. Solamente que los contenidos preconscientes reciben cargas psíquicas, excitaciones provenientes, transferidas por los deseos inconscientes, que como no pueden atravesar la censura y mostrarse tal cual son en el preconsciente, porque eso generaría un gran displacer en el aparato psíquico y está todo diseñado para que no pueda ser así, para que no pueda expresarse tal cual es en el preconsciente. Entonces los deseos inconscientes lo que hacen es que ceden, transfieren su intensidad psíquica a otras ideas, a otras representaciones, a otros deseos del preconsciente, que a su vez pueden ser percibidos por la conciencia. El sistema preconsciente aparece como una pantalla entre el sistema inconsciente y el sistema de la conciencia. El sistema preconsciente no solamente domina el acceso a la conciencia, es decir, solamente pueden acceder a la conciencia ciertos contenidos preconscientes, sino que también domina el acceso a la motilidad, el acceso a la acción, al movimiento. También está dominado por el sistema preconsciente. La conciencia sería un órgano perceptual, un órgano sensorial que percibe las excitaciones cualidades, ¿no? Excitaciones provenientes del aparato psíquico, pero en forma de cualidades,
cualidades, placer, displacer. Entonces serían esos ojos que miran hacia el interior del aparato y que gracias a un proceso, a una energía que se denominaría la atención, el incremento de energía psíquica o de excitación, ¿no?, que se produce en ciertos contenidos preconscientes como consecuencia de haber experimentado o haber sufrido o haber recibido la carga psíquica transferida desde un deseo inconsciente, eso es lo que hace que la conciencia los perciba y percibe cualidades como placer, incremento de la tensión, incremento de la excitación, lo percibe como displacer, o una descarga de la energía, una reducción de la excitación, lo percibe como placer. El sistema consciente, que como decimos es un sistema de percepción, es limitado. Es limitado porque no tiene memoria la percepción. Es decir, la percepción o la conciencia tiene que estar más o menos abierta, limpia, para poder seguir percibiendo estímulos, para que no se colapse la percepción. Por eso no tiene sistema de memoria. El sistema de memoria ya estaría en lo inconsciente, en la parte inconsciente del aparato psíquico, que es donde se quedarían las huellas de memoria. Pero en el sistema percepción o el sistema conciencia no hay memoria, es un sistema limitado. El aparato psíquico que está orientado hacia el mundo exterior, ¿no?, el sistema de percepción, que es capaz de percibir los estímulos provenientes desde el exterior del aparato, a su vez es mundo exterior para el sistema conciencia, que está enfocado hacia el interior del aparato psíquico. Entonces, el material de excitaciones afluye al órgano perceptor conciencia desde dos fuentes principalmente, desde dos partes diferentes del aparato psíquico. Desde el sistema percepción enfocado hacia el exterior del aparato psíquico, ahí se perciben cualidades, ¿no?, que se elaboran hasta que llegan a la conciencia en forma de sensación. Y también va a recibir la información desde el sistema conciencia, que percibe los estímulos, que percibe las cargas psíquicas procedentes del aparato psíquico, ¿no?, y que las percibe, como hemos dicho, en función de la cantidad, de mayor o menor cantidad de excitación psíquica, pudiendo hablar de sensaciones displacenteras cuando aumenta la cantidad de excitación y de excitaciones placenteras cuando se reduce la excitación. Los físicos ya habían sospechado que existen toda una serie de procesos, de funciones psíquicas completas en las que para nada entra en juego la conciencia, y que son funciones psíquicas y funciones intelectuales correctas y altamente complicadas. El sistema inconsciente o el proceso inconsciente estaría trabajando entonces con estas cantidades de cargas psíquicas, pero la conciencia también puede intervenir de la siguiente manera. La conciencia percibe cualidades, percibe entonces de placer, displacer, aumento de carga lo percibe como displacer y reducción de la carga lo percibe como placer. Entonces la conciencia lo que va a poder hacer es ir dirigiendo esas cantidades de excitación psíquica por las vías afluyentes de la percepción. Es decir, también juega un papel, también va dirigiendo las excitaciones, la conciencia, pero guiada por esas cualidades, placer, displacer, por la percepción de esas cualidades. Los procesos intelectuales carecen de cualidad, no tienen cualidad psíquica, es una cuestión de cantidad. Pero la conciencia sí que percibe cualidades, ¿no?, y va haciendo una regulación más sutil de esas cualidades, perfeccionando la capacidad funcional del aparato,
modificando su disposición primitiva para permitirle someter a la carga de la energía psíquica y a la elaboración aquello que se haya enlazado con el desarrollo de displacer. Eso es lo que va a hacer la conciencia. Pero los procesos intelectuales carecen de cualidad, salvo en lo que respecta a esas excitaciones placientes y displacientes, que dice deben ser mantenidas a raya por la conciencia para que no perturben el pensamiento. Que el pensamiento, el verdadero pensamiento, es inconsciente. Para prestar una cualidad a estos procesos intelectuales, lo que sucede en el aparato psíquico es que quedan asociados con recuerdos verbales, cuyos restos cualitativos basta para traer sobre ellos la atención de la conciencia. Para ejemplificarlo, vamos a exponer dos casos que trae en este capítulo el doctor Sigmund Freud. En una ocasión fui llamado a la consulta para atender a una joven muchacha que inmediatamente le llama la atención, dice Sigmund Freud, por su toilette, que era bastante descuidado, ¿no?, en comparación con las costumbres femeninas de la época. Esta era una muchacha de aspecto inteligente y decidido, pero le llama la atención que llevaba colgando una media y desabrochados los botones de la blusa. La joven se quejaba de dolores en una pierna, dice, y sin que yo le hiciera ningún tipo de indicación, ella se quitó la media y me mostró la pantorrilla, dice Freud. Su queja principal era, lo decía así, con estas palabras: siento como si tuviera dentro del vientre algo que se moviera, de aquí para allá. Y esa sensación me produce profundas emociones, dice la joven. A veces es como si todo mi cuerpo se pusiera rígido. Al oír estas palabras, el colega que había llamado a Freud para atender a esta muchacha le miró significativamente. No eran, en efecto, nada equivocadas. Lo extraño es que la madre de la joven, dice, no sospechase el sentido de lo que le estaba pasando, a pesar de que debía haberse hallado repetidamente en la situación que con ellas describía su hija. Dice, la joven no tiene ni idea del alcance de sus palabras, porque si lo supiera no las diría, no las pronunciaría. Es decir, se ha conseguido, por tanto, en este caso, cegar de tal manera a la censura que una fantasía que permanece generalmente en lo preconsciente ha sido acogida en la conciencia bajo el disfraz de una queja y como absolutamente inocente, ¿no? Cuando se observa claramente el sentido sexual, algo que tiene en el vientre, que se mueve de aquí para allá y además todo su cuerpo se pone erecto, se pone rígido, ¿no? Pero vieron cómo es una idea de lo preconsciente que ha sido atraída, ¿no?, que ha sido captada por ese aumento de intensidad recibido de un deseo inconsciente que le ha transferido su carga psíquica para poder expresarse, ¿no? De este modo, el deseo inconsciente se está expresando a través de esa idea preconsciente aparentemente totalmente inocente, ¿no? Sin embargo, para la escucha del analista, obviamente, el sentido es rápidamente llamativo. Otro ejemplo. Dice el doctor Sigmund Freud: comienzo el tratamiento psicoanalítico de un niño de 14 años que padece de tic convulsivo, vómitos histéricos, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Freud le asegura que cerrando los ojos va a ver imágenes o se le van a ocurrir cosas que le debe comunicar. Y el paciente le va respondiendo en imágenes, le va diciendo lo que va viendo. La última impresión recibida por él antes de venir a ver al doctor Freud vive visualmente en su recuerdo. Había estado jugando a las damas con su tío
y ve ahora el tablero de damas ante sí. Discute y le explica a Freud en determinadas posiciones que son favorables o desfavorables y ciertas jugadas que no deben hacerse. Después ve sobre el tablero un puñal, que no es de su tío, sino de su padre, pero que él lo ha trasladado en esta imagen a la casa de su tío y lo coloca sobre el tablero. Luego aparece en el tablero una hoz y luego una guadaña, acabando por componerse la imagen de un viejo labrador que siega la hierba. Después de algunos días, dice Freud, llegué a la comprensión de esta yuxtaposición de imágenes, que realmente es como un sueño, es texto manifiesto, contenido manifiesto que hay que interpretar. El niño vive en medio de circunstancias familiares que le han excitado. Un padre colérico y severo, en perpetua guerra con la madre y cuyo único medio educativo que tenía para con el niño era la amenaza. Los cónyuges se separan y la madre, que es cariñosa y débil, se aleja del niño. El niño se queda con su padre y el padre vuelve a casarse. Entonces el padre aparece una tarde con su joven esposa y le dice al niño que esa es su nueva madre. A los pocos días de este suceso el niño se enferma. Entonces, dice Freud, su cólera retenida con el padre es lo que ha reunido las imágenes referidas en la sesión. El material ha sido proporcionado por una reminiscencia de la mitología. La hoz es el arma con que Zeus castró a su padre, y la guadaña y la imagen del segador describen a Cronos, el violento anciano que devora a sus hijos, y del que Zeus toma una venganza tan poco infantil. El matrimonio del padre constituyó para el niño una ocasión para vengarse de él, para reprocharle, devolverle los reproches que el padre le debió hacer en una ocasión cuando observó al niño masturbarse, tocarse sus genitales, ¿no? Entonces, el tablero, las jugadas prohibidas, el puñal con el que se puede matar, todo hace referencia a esa ocasión que le fue prohibida al niño, por la que sufrió cierta amenaza, lo que ya conocemos como la amenaza de castración, ¿no? Y que el niño ahora, con ocasión del divorcio del padre y de la presentación de una nueva mujer, le sirve de ocasión para reprocharle al padre, para devolverle los reproches. En este caso, se introducen furtivamente en la conciencia todas estas ideas, ¿no? Fingiéndose imágenes aparentemente faltas de sentido. Recuerdos que hace tiempo habían sido reprimidos, entonces pueden, ¿no? Se buscan la manera de llegar a la conciencia, es decir, de expresarse en la conciencia sin ser identificados, sin que la conciencia se entere nada de ellos, porque adquieren aparentemente la representación de imágenes incoherentes, que no tienen sentido. Pero dice, pero esas ramificaciones provienen de la energía psíquica, ¿no? Que ha sido transferida a esas imágenes, a esas representaciones preconscientes que el niño es capaz de poner en palabras. Esa energía psíquica proviene de lo inconsciente, proviene de lo edípico, proviene de ese deseo de venganza, de hostilidad hacia el padre. El sueño viene del pasado, pero al presentarnos un deseo como realizado, nos lleva al porvenir. Pero este porvenir, que el soñador toma como presente, puesto que en el sueño se ve con el deseo como realizado en tiempo presente, está tomado del deseo indestructible del inconsciente conforme al modelo de dicho pasado. Freud propone entonces una organización psíquica, plantea la diferencia entre lo inconsciente, la conciencia y la realidad.
nos va a hablar de que hay una doble realidad. Hay una realidad material exterior del mundo real, material, y hay una realidad psíquica que nada tiene que ver con la realidad material. Esto nos lleva también a hacernos un planteamiento con respecto a una cuestión ética, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer algo en la vida real que fantasearlo, que soñarlo. Volvemos entonces ahora a la frase con la que iniciábamos la clase. El hombre virtuoso se conforma con soñar lo que el perverso hace en la vida. El emperador romano que asesinaba a su súbdito porque éste había soñado que lo asesinaba, se equivocó, porque tendría que haber interpretado ese sueño, tendría que haberle permitido asociar libremente, a ver qué significaba ese sueño. Se equivocó, tomó el sueño manifiesto por una verdad. Los sueños no pueden ser tomados ni tenidos en cuenta para condenar, porque ya sabemos que los sueños están producidos con esa energía psíquica proveniente de los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Pero el sueño es capaz de elaborar un producto psíquico inofensivo tanto para el soñante como para otras personas. La interpretación psicoanalítica nos va a permitir, por tanto, poner palabras a esos procesos psíquicos inconscientes, al deseo inconsciente. ¿A partir de qué? A partir de la asociación libre del paciente o del soñante, que es preconsciente, toda esa serie de ideas preconscientes que han acogido ese aumento de intensidad psíquica que por transferencia ha sido cedido desde los deseos inconscientes. Entonces, siguiendo esa línea asociativa, ese rastro de la intensidad psíquica, de esa cadena asociativa, vamos a poder llegar a interpretar los deseos inconscientes. La interpretación, por tanto, serían las palabras que se ponen a ese recorrido que ha efectuado el deseo inconsciente desde ese estado de inconsciencia hasta la conciencia, mediante esa transferencia de energía. Por tanto, el concepto de transferencia se hace central en el aparato psíquico. La interpretación es el recorrido de esa carga, o mejor dicho, la producción del recorrido. ¿Qué recorrido ha seguido esa carga psíquica? ¿No? ¿Dónde hubo desplazamiento? ¿Dónde hubo condensación? Eso todo lo vamos a saber a partir de la interpretación del psicoanalista. La interpretación es el recorrido de los desplazamientos y de las condensaciones desde la intensidad psíquica móvil a la representación consciente. La capacidad de la actividad consciente va a ser la de encubrir todas aquellas funciones psíquicas, funciones intelectuales que se producen a nivel inconsciente. Este inconsciente, esta conciencia, como pueden comprobar, no tiene nada que ver con el inconsciente de Platón ni la conciencia de Descartes. Se trata de un inconsciente y una conciencia freudianos, psicoanalíticos, que nacen en 1900 cuando Freud escribe La interpretación de los sueños. El concepto de principio de realidad, el principio de realidad viene a ser la concepción teórica de la representación de la realidad en el aparato psíquico. Hemos dicho que hay una realidad psíquica y una realidad material real. ¿Cómo se representa la realidad en el aparato psíquico? Ese va a ser el principio de realidad. Entonces, en el psicoanálisis el aparato psíquico no se reduce al inconsciente. El aparato psíquico está compuesto por el inconsciente, por el preconsciente, por la conciencia, por la censura, por los mecanismos de desplazamiento, de condensación. Pero después, en 1923, esto ya que en 1900 Freud delimita, que empieza a demarcar en la interpretación de los sueños, en 1923 lo va a formalizar cuando escribe El yo y el ello, ¿no? Donde dice que el inconsciente
tiene como representación el ello, el inconsciente y la conciencia tienen como representación el yo tiene una parte consciente y tiene una parte inconsciente, y el super yo va a ser la representación psíquica de la realidad objetiva. Y este va a ser el aparato psíquico donde el sujeto es psíquico y social al mismo tiempo. Con esto damos por terminado el curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Estén atentos a los próximos cursos y clases que iremos colgando, subiendo a nuestro canal de YouTube. Les esperamos la próxima. Muchas gracias.